Hola a todos, hoy nos metemos de lleno con una de las civilizaciones más bestias, más influyentes de toda la historia, la antigua Roma. Y es que vamos a hacer un viaje para entender cómo es posible que, 2000 años después, su huella siga literalmente definiendo el mundo en que vivimos. Y arrancamos con esta frase: somos romanos. Suena potente, ¿verdad? Y es que empezamos así, con esta declaración tan directa, porque aunque parezca algo de hace siglos, define, y mucho, quiénes somos hoy en día. No es una simple cita, no, es que es toda una declaración de principios sobre nuestra herencia. A ver, es que la influencia de Roma está de verdad por todas partes. Pensemos un poco. El idioma que hablamos, al menos muchos de nosotros, viene directamente de su lengua, del latín. Nuestras leyes, nuestros conceptos de política, todo eso bebe directamente de sus ideas. Ojo, su imperio fue el vehículo que esparció el cristianismo por el mundo. Y sí, para lo bueno y para lo malo, fue el espejo en el que se miraron el Renacimiento, la Ilustración y hasta los imperios más modernos. Pero bueno, la pregunta es ¿cómo empezó todo esto? Para entender de verdad su legado, tenemos que rebobinar, irnos al principio de todo, a una historia que se cuece entre mitos, reyes y una idea que lo cambiaría todo, la República. A ver, que quede claro. Roma no apareció ahí de la nada, por casualidad. Su ubicación era, sencillamente, una ventaja estratégica brutal. Controlaba un paso clave en el río Tíber, una autopista comercial de la época. Estaba cerca del mar para poder comerciar, pero lo suficientemente lejos como para que los piratas no les dieran la lata. Y encima, sus colinas eran una defensa natural increíble. Por si fuera poco, tuvo la potra de tener vecinos superavanzados, los etruscos al norte y los griegos al sur. Y claro, aprendió muchísimo de ellos. Y aquí viene una de las claves, algo que de verdad los hizo diferentes. Desde su propio mito fundacional, con Rómulo creando una especie de refugio, Roma fue siempre un punto de encuentro, un crisol de pueblos. A diferencia de otras ciudades antiguas, que eran mucho más cerradas, los romanos estaban sorprendentemente abiertos a integrar a los extranjeros, a hacerlos ciudadanos, y esta capacidad de sumar gente fue sin duda uno de los grandes secretos de su fuerza. Bueno, pues después de varios siglos de reyes con una influencia etrusca cada vez mayor, la aristocracia romana dijo basta ya, se hartaron. Echaron al último rey, a un tal Tarquinio el Soberbio, y a partir de ahí desarrollaron un odio visceral, casi una alergia a la idea de un rey, a que una sola persona tuviera todo el poder. Y ese momento, créanme, marcó un antes y un después para siempre. Y de ese rechazo frontal a la monarquía nació un concepto que fue una auténtica revolución: la res publica. Literalmente, la cosa pública. ¿Qué significaba? Pues la idea de que el Estado es un asunto de todos, no el cortijo de un rey. De ahí, de res publica, viene nuestra palabra república, un sistema que, al menos sobre el papel, pertenecía a todos los ciudadanos. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la práctica. Esa cosa pública no era ni mucho menos igual para todos. La sociedad romana estaba partida en dos, totalmente dividida. Por un lado tenías a los patricios, la élite, la aristocracia, los que cortaban el bacalao y lo tenían todo. Y por otro, los plebeyos, el pueblo llano, la inmensa mayoría. Este desequilibrio tan bestia, como es lógico, provocó un conflicto social que se alargó durante siglos y que a base de lucha fue forzando cambios y reformas. Y así, con esta tensión interna constante, esta república se lanzó a lo que mejor sabía hacer: expandirse. Se lanzaron a la conquista del mundo, dando inicio a una de las expansiones más espectaculares de la historia. Este proceso de expansión fue una auténtica apisonadora que duró siglos. A ver, fue por fases. Primero se hicieron con el control de Italia. Luego vino el gran choque de trenes, la lucha contra su archienemigo Cartago en las famosísimas guerras púnicas. Una vez que derrotaron a Aníbal y compañía, se giraron hacia el este y se comieron los ricos reinos que habían sido de Alejandro Magno, y de paso afianzaron su poder en Hispania. La guinda del pastel la pusieron ya generales como Julio César, que terminaron de redondear el mapa. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo, una paradoja total, porque todo ese éxito militar, toda esa expansión brutal que acabamos de ver, fue justamente lo que acabó matando a la República. Vamos, que murieron de éxito. Su mayor triunfo fue su propia condena. La pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que un sistema de gobierno que estaba pensado para gestionar una ciudad, de repente tuviera que gestionar un imperio global? Pues la respuesta es muy simple: no pudo. Era imposible. El sistema reventó por las costuras, empezó a hacer aguas por todos lados. Vale, vamos a ver los tres factores que rompieron la baraja. Primero, los gobernadores que mandaban a las provincias lejanas se convirtieron en una especie de reyes. Hacían y deshacían a su antojo, totalmente fuera del control del Senado. Segundo, toda la riqueza que entraba de las conquistas generó una corrupción y una desigualdad social alucinantes. Y tercero, y esto es importantísimo, el ejército se profesionalizó y los soldados pasaron a ser leales a su general, que era quien les prometía tierras y pasta, y no al Estado. Un cóctel explosivo. Y claro, ¿cuál fue el resultado de todo esto?
Pues un siglo de guerras civiles, a cada cual más brutal. Los grandes generales como César, Pompeyo y tantos otros usaron sus ejércitos personales para pelearse entre ellos por el poder total. César de hecho lo consiguió, se convirtió en el amo, pero lo asesinaron justo por eso, por actuar como un rey, algo que la vieja aristocracia romana simplemente no podía tragar. Pero de las cenizas de la República, de todo ese caos y esas guerras, surgió un sistema completamente nuevo, y el artífice fue el heredero de César, Octavio, que luego sería Augusto. Fue mucho más listo que su padre adoptivo y consiguió lo que él no pudo, montar una monarquía que sí durase. Y la solución de Augusto fue una auténtica genialidad política, hay que reconocerlo. Montó una monarquía, sí, pero disfrazada de república. Dejó que todo siguiera pareciendo igual. Ahí estaba el Senado, los cónsules, pero en la práctica el que mandaba de verdad era él. Tuvo el detalle de no llamarse rey, se hizo llamar princeps, algo así como el primer ciudadano. Una jugada maestra, vamos. El Imperio Romano tuvo, digamos, dos grandes épocas, muy diferentes entre sí. Por un lado, el Alto Imperio, la famosa Pax Romana, la época dorada de expansión, estabilidad y prosperidad, con un emperador que era el primero entre iguales. Y luego, el Bajo Imperio, una época de crisis constante, de división, de tener que defenderse todo el rato. Aquí el emperador ya no es el primero, es el señor absoluto. Y el cristianismo acaba sustituyendo a los viejos dioses. Entonces, ¿cuál fue el pegamento que mantuvo unido este tinglado tan enorme y diverso? Pues la romanización. En el fondo era un trato, una oferta muy tentadora que Roma hacía a los pueblos conquistados. Oye, adopta nuestra cultura, nuestra lengua, sirve en nuestro ejército y a cambio te damos la oportunidad de ser uno de los nuestros, de convertirte en ciudadano romano, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Pero claro, en el Bajo Imperio, esas pequeñas grietas que tenía el sistema se convirtieron en fracturas enormes, insalvables. Los emperadores se volvieron tiranos. El imperio se tuvo que partir en dos porque era ingobernable. Los impuestos para pagar al ejército y a los funcionarios eran ya asfixiantes. Y la vida en las ciudades, que era el corazón del mundo romano, empezó a decaer, a apagarse. Y así, poco a poco, llegamos a una fecha mítica, el año 476 después de Cristo. Ese año, el último emperador de la parte occidental, que era casi un niño, fue destituido por un jefe germánico. Y ya está. No hubo una batalla épica, no hubo un final glorioso. Fue un final silencioso, casi administrativo, para un poder que había dominado el mundo durante 1000 años. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a la pregunta con la que empezamos todo esto. Si Roma cayó, si el imperio se desvaneció, ¿por qué narices hemos empezado diciendo que somos romanos? Pues muy sencillo, porque la caída del Imperio Romano de Occidente no fue un final, fue una transformación. El esqueleto político, el Estado, desapareció, sí, pero su alma, sus leyes, su lengua, su religión, su concepto de ciudad, se quedó y se convirtió en los cimientos sobre los que se construyó Europa. El imperio como tal murió, pero la idea de Roma, su legado, sigue increíblemente vivo. Así que la pregunta final no es si somos o no romanos. La verdadera pregunta es qué parte de ese enorme legado, el de la República o el del Imperio, el de la integración o el de la conquista, vamos a elegir para construir nuestro futuro.